¿Qué pasará con el suministro de petróleo a Cuba tras la caída de Nicolás Maduro y probablemente cambios en el régimen que gobierna Venezuela, según lo anuncia Trump en su rueda de prensa, que dice que Estados Unidos va a administrar Venezuela? No obstante, en esa misma comparecencia, Trump dice que Marcos Rubio ha estado en contacto con la vicepresidenta que entra en funciones, Delcy Rodríguez, y que ella se ha mostrado dispuesta a colaborar. El caso de Cuba es sintomático porque Cuba viene con una grave crisis económica y sobre todo de suministros de materias primas y combustibles, gas natural y petróleo sobre todo. Desde Venezuela, Cuba estaba importando unos 20.000 a 30.000 barriles, 20.000 a 30.000 barriles diarios que significaban paliar por lo menos la mitad de su déficit de combustibles, de hidrocarburos. Sin embargo, en un caso de administración internacional, o sea, Estados Unidos administrando Venezuela, se va a tender a reducir los déficits y probablemente entonces el suministro a precios preferenciales para Cuba no sea posible. Se duda que Estados Unidos bloquee directamente el suministro desde Venezuela, ya que las relaciones diplomáticas existen entre Venezuela y Cuba y eso probablemente será respetado a menos que suba un gobierno nuevo y impida esa transición. Es bueno también apuntar que sobre Ana Corina Machado, el presidente Trump dijo que no tiene liderato en Venezuela, que no es respetada. Y por lo tanto parece que ellos van a mantener que el ganador de las elecciones es Edmundo González hasta que haya unas elecciones. Pero habría que ver cómo derivan las negociaciones entre Delcy Rodríguez y lo que queda del régimen chavista, que ya no es madurista, en Venezuela. Pero sí vemos que la situación de Cuba se complica. Porque Cuba, bueno, tiene la alternativa de seguirle comprando a México, que ya le compra, pero a precios superiores. México podría hacerle algunas donaciones, pero eso no es sostenible a largo plazo. Con la activación de Chevron, la compañía estadounidense que ya opera en Venezuela, probablemente el, la explotación, el suministro de petróleo, la extracción de petróleo aumente en Venezuela y con una cooperación más directa de las refinerías instaladas alrededor del Golfo de México, en territorio estadounidense, ese petróleo venezolano que es mucho más rústico y que necesita mezclarse con petróleo estadounidense para aligerarlo, probablemente aumente la producción que ha estado muy golpeada. Y Trump habló de eso, de que se va a buscar aumentar la producción de petróleo en Venezuela. Sin embargo, a Cuba parece que se le avecinan momentos muy difíciles, probablemente muchos más apagones, más racionamiento, más estaciones de gasolina con horarios limitados y aumentos de precio en el mercado real de los combustibles en la República de Cuba. Así que Cuba tiene un suministro desde Rusia, que la distancia lo dificulta bastante. Rusia ha estado donándole petróleo e hidrocarburos en general a Cuba. Rusia le ha estado donando. ¿Por qué? Porque necesita de algún modo u otro un apoyo político en su aislamiento de los países de Europa y de otros con relación a la guerra contra Ucrania. Y entonces Cuba es un aliado. Pero Cuba tiene muy poca capacidad de pago. Y probablemente cualquier donación de los rusos será bastante limitada. Los chinos, que no producen petróleo, pero que lo compran y tienen bastante disponibilidad y le compran barato a Rusia por la situación del embargo contra Rusia, contra los hidrocarburos, probablemente le den una mano a los cubanos, pero China no cree en eso de cargar con un país.
China hace negocios con los países. Si ellos ayudan a Cuba, tendrán que obtener algo a cambio. Hay que mantenerse atento porque la gravitación de este derrocamiento, prácticamente de esta captura de Nicolás Maduro y procesamiento judicial en los Estados Unidos, traerá muchas consecuencias a todos los vecinos, a todo el hemisferio. Siga con Johnny Arrendel.